Bueno, muy bien, yo soy Erip Caballero Campos, soy historiador, soy investigador de la Universidad Nacional de Canindeyú y profesor de la Universidad Nacional del Este en Paraguay. Lo que ocurre es que efectivamente el Chaco, la naturaleza chaqueña es una naturaleza muy feraz, es una naturaleza muy difícil y evidentemente estos primeros conquistadores trataron en lo posible de vencer tanto a la naturaleza como a la ferocidad y a la combatividad de los primeros pobladores chaqueños, de los pobladores originarios. Y efectivamente tanto la naturaleza como también el hecho de que estos guerreros chaqueños no se sometieron, efectivamente hicieron que ellos vayan olvidando y ante todo, a pesar de que siempre era recurrente el mito de la posibilidad de encontrar los metales preciosos, etcétera, etcétera, se fue abandonando, ¿verdad? Pero una idea que iba recurriéndose permanentemente, incluso faltando 10 años para que empiecen los procesos de independencia, todavía había proyectos de ir y de hacer exploraciones. En 1783 hay una exploración que atraviesa todo el Chaco, desde Villa del Pilar hasta Salta, para abrir un camino a través del Chaco. Lo llamativo ya ahí cambia, obviamente, la realidad de la dinámica del imperio español, en el sentido de que una de las órdenes que tenía el comandante de esa expedición era no combatir y no matar a los pobladores, sino que al contrario, tratar de hacer las paces y firmar acuerdos comerciales. Yo creo que en el caso de Nuflo de Chávez, en el caso de Paraguay, obviamente se lo menciona varias veces, porque nosotros en la historia paraguaya siempre reivindicamos a Asunción como madre de ciudades, y Nuflo de Chávez fundó dos ciudades a partir de huestes que salieron de Asunción, ¿verdad? Tanto con españoles que emigraron aquí de la península como con sus hijos mestizos, que en la historia paraguaya se los llama mancebos de la tierra, ¿verdad? Entonces hay algunas relaciones, pero obviamente cuando yo recibí la invitación tanto de Casa América como de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, me di cuenta, bueno, son los 500 años de Nuflo de Chávez y en Paraguay por lo menos pasó bastante desapercibido, ¿verdad? Para el Paraguay la Guerra del Chaco es fundamental porque hace poco se conmemoraron 80 años del final de la guerra. Yo crecí al igual que toda mi generación, muy influenciado por el tema de la Guerra del Chaco, porque la Guerra del Chaco fue como que el pueblo paraguayo se recuperó de aquella vieja derrota que significó la Guerra Grande o la Guerra Guazú o la guerra contra la Triple Alianza, como llamamos los paraguayos en el siglo XIX. Fue una victoria en el sentido de la reivindicación y de quedarse con 2/3 partes del territorio en disputa, que es el Chaco, ¿verdad? El Chaco Boreal. Y efectivamente eso marcó tanto en la autoestima general del pueblo paraguayo y tuvo consecuencias sociales y políticas. Desde el punto de vista político, el ejército se va a convertir, después de terminar la Guerra del Chaco, en la institución más victoriosa y se va a convertir en dueña de la escena política paraguaya durante toda la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, el dictador Stroessner era un excombatiente del Chaco. Otros jefes victoriosos del Chaco se convirtieron en presidentes de la República, entonces tuvo unas consecuencias bastante de largo impulso en materia política. En materia territorial, hasta hoy en día la gran reivindicación era defender el suelo patrio, pero en este momento no viven más de 200.000 personas en todo el Chaco, ¿verdad? O sea, el Chaco, y actualmente, principalmente a través de la prensa y las organizaciones conservacionistas, se está hablando de que en los últimos 2 años uno de los territorios más deforestados en el mundo es justamente el territorio chaqueño. Por lo tanto, y precisamente los que están ocupando ese territorio no son paraguayos, sino que son capitalistas de otros lugares, ¿verdad? Obviamente que les pueden afectar, muchos de ellos son gente que trabaja en las estancias, otros son colonos menonitas, algunos otros viven en algunas poblaciones, mucha de esa población es población de origen, son originarios, son indígenas, son los sectores más pobres. El departamento del Alto Paraguay es uno de los departamentos en los que está dividido el Chaco paraguayo, es el único departamento de todo el territorio paraguayo que no tiene un solo kilómetro de rutas asfaltadas, y obviamente que esta deforestación afecta la calidad de vida porque muchas de estas poblaciones originarias todavía siguen viviendo de la caza. Con la desaparición de los bosques desaparecen los animales y por lo tanto eso altera todo el ecosistema, ¿verdad? Entonces eso también tiene unos efectos no solamente para el Paraguay en cuanto al cambio climático, a pesar de que haya personas que quieran negar lo que uno puede apreciar, por lo menos siendo mínimamente una observación a lo largo de lo que le tocó vivir, de que efectivamente el clima está cambiando.